Excelente. Ok. Buenos días a todos. Este es el primero de lo que llamamos la serie de prácticas. Acá les hemos dado unos capacitaciones de teoría, pero ahora ya vamos a aplicar un poco de este conocimiento a la práctica. Entonces, esta es la primera de esta serie y es la planificación de costos, que está dividido en dos partes, como fue la capacitación de conocimientos. Todos sabemos que muchas de las estimaciones las hace el contratista, pero también queremos ustedes entiendan completamente lo que hace la gestión de costos. Y esto es muy importante. Muchos de los principios que vamos a revisar hoy día en esta parte 1 y son algunas de las cosas que ustedes necesitan enfocarse. Es decir, ustedes tienen que ver esto de manera reflexiva para entender lo que hacen los contratistas, para entender los costos. Tenemos a Chris también en la línea que va a participar con nosotros. Acá algunas comentarios generales. Estamos grabando la sesión. Por favor, asegúrense de mantener sus micrófonos apagados durante la capacitación. Sabemos que muchos trabajan en oficinas con mucho agulla, así que por favor, para evitar esos sonidos, por favor también pueden escoger el idioma de su preferencia. Luego van a recibir la presentación en español. Pongan cualquier pregunta en el chat. Normalmente las respondemos al final, pero siéntanse libres de preguntar lo que deseen. Como sabemos, tenemos 90 minutos que deberían de ser suficientes para la presentación y las preguntas y respuestas. Como saben también, después van a tener una prueba que va a estar en Moodle y van a también poder responder a estas preguntas. Ya ustedes saben un poco nuestra trayectoria. Hemos trabajado mucho en gestión de costos. Yo tengo un poco más de años que Chris. No necesariamente soy mayor, pero tenemos bastante experiencia nacional en nuestro país e internacional en proyectos y sobre cómo manejar esto correctamente. Después le voy a dar un resumen de lo que vamos a ver. Siempre estamos en la estimación de costos, que es la estimación temprana de los costos, y algunas de las cosas que necesitamos considerar al inicio, las estimaciones de costos, algunos de los retos que tenemos que considerar cuando miramos los planes de costos, que si ustedes recuerdan, esto lo desarrollamos en la primera sesión cuando veíamos en detalle, y también el informe sobre las referencias o benchmarking. También esto es algo de lo que van a ver durante el plan de reconstrucción, que ya lo han visto durante el plan de reconstrucción y lo van a seguir viendo. Tienen una serie de hospitales, colegios, y entonces tenemos que hacer esta comparación entre los diferentes costos, pero lo vamos a ver a nivel de herramienta. Por ejemplo, cimientos y cimientos y cimientos. Estamos pagando y la misma cantidad por los diferentes materiales concretos, por ejemplo, a lo largo de los diferentes proyectos. También vamos a ver gestión de valor y ingeniería de valor. Entonces, hoy día está más enfocados en la primera parte, que son los costos de construcción. Después vamos a ver los costos de no construcción, que son parte también de esta capacitación. Después vamos a hacer un resumen y la información adicional o guía. Esto es un poco el contenido.
Entonces, el establecimiento de un presupuesto adecuado es clave para el éxito financiero Ginensar. A lo largo de los años hemos visto que los clientes siempre van a recordar la primera cifra. Cuando le pedimos consejos sobre costos, por favor, siempre enfóquense antes de dar cifras, porque las personas normalmente siempre recuerdan eh, eh, no, la primera cifra, y si nosotros nos equivocamos o variamos mucho, vamos a perder la confianza. También vamos a ver la orden de estimación de los costos. Y es importante nuestro cliente y su equipo de diseño para ellos es importante, pero acá es diferente un poco porque acá tenemos que diseñadores o proyectistas van a trabajar con el contratista, directamente con el contratista, pero ellos tienen que conocer completamente los potenciales costos resultantes del proyecto. Uno de los aspectos claves para el gerente de costos no es solo poder medir y valorar. And in some cases explains to the client, this is more than you're expecting, but this is the Se trata de comunicar y poder entregar el mensaje y también dar la información. Entonces, a través de esta capacitación van a poder describir con más detalle el orden de los costos estimados, describir cómo medimos y valoramos cada uno de los ítems. También empezar a calcular los costos de construcción o a interrogar para ver si los costos son adecuados, descubrir los costos de construcción totales, que ya lo hemos visto en la capacitación anterior, determinar las maneras adecuadas de comparar con la referencia e informar sobre los costos estimados resultantes del proyecto y poder dar mayor descripción de los beneficios, tanto de la gestión de valor como del valor estimado. Entonces, la creación de una orden de estimación de costos, solo para recordarles un poco lo que hemos visto en las anteriores capacitaciones. ¿Cuál es el propósito? Al principio queremos darle al cliente un costo posible de construcción para el cliente en base a los requerimientos o proyectos que ellos van a entregar. Y si es posible establecer un costo límite realista. Esta es nuestra definición de la ANR para presupuesto, un límite realista de los costos. Pero esta etapa temprana no es que el cliente está gastando millones de soles en diseño para que le digan en algún momento del proyecto que no va a ser demasiado. No, tenemos que dar un objetivo realista y evitar gastar recursos innecesarios. Si recuerdan, hay dos formas importantes para calcular los costos iniciales. La primera es la orden de estimación de costos aproximados, que lo vamos a ver con mayor detalle, donde vamos a tener muy poca información de diseño, sino más bien se trata de un costo por metro cuadrado, por ejemplo, en la superficie del área o por unidad, dependiendo del alcance. Por ejemplo, pero el enfoque más detallado o mejor es la orden de estimación de costos. Y esto toma en cuenta las diferentes fases principales de un proyecto y se estima con tarifa múltiple, pero hay mucho más detalle y vamos a verlo con más detalle más adelante. Entonces, la orden de estimación de costes aproximados, como dijimos, es una creación inicial para establecer los límites iniciales que puedan probablemente costar. Y esto se basa normalmente en los datos de referencia típicos, pero con algunos ajustes de acuerdo a la ubicación, el tiempo. Es decir, no cuesta lo mismo en todo el Perú
Entonces tenemos que ajustarnos debido a estas razones. También los requerimientos específicos de acuerdo a cambios en el proyecto. Cuando vemos los datos de referencia, tenemos que tener en cuenta requerimientos específicos o anormalidades que son específicas para ese proyecto. Y, por supuesto, el nivel de riesgos del proyecto. Entonces, tenemos que recordar que no existen dos proyectos iguales. Entonces, tenemos que establecer un presupuesto a partir de los datos de referencia. Muchas personas lo que hacen, y yo, muchas veces no tenemos opción. Siempre tenemos que considerar proyectos previos, por eso tenemos los datos de referencia. Por ejemplo, hemos trabajado mucho para el alojamiento de estudiados, pero por ejemplo, el costo de ellos cambia porque tenemos diferentes áreas para las habitaciones. Entonces, lo primero de considerar en ese caso es el tamaño de la habitación y cuál es la calidad, porque también hay diferentes niveles de calidad que van a afectar el resultado. Y también tenemos que considerar dentro de la referencia los precios de referencia y ahí vamos a tener el elemento o riesgo cuantificado y la inflación dentro del precio. Muchas veces se duplica el valor por el riesgo, pero cuando utilizan esto, ustedes tienen que ver un riesgo y también incluir una inflación dentro de ella. Entonces, pasando de la orden de estimación de costos aproximados, y cuando tengamos más tiempo, les recomiendo tener un enfoque más preciso. Este es un enfoque elemental porque es un orden, pero ustedes están creando una estimación de costos múltiple que pueden indicar diferentes partes de la obra, pero haciendo este enfoque es un poco más intuitivo y mirar diferentes opciones para la obra o para la construcción, pero normalmente, que son típicas en los proyectos. Normalmente en los proyectos van a tener algunas opciones de diseños. Por ejemplo, vamos a hacer 100 habitaciones de este tamaño, 100 de otro tamaño. Pero ese mensaje podría incluir diferentes propuestas para la construcción. Pero la ventaja de este enfoque, que es de tasas múltiples, que en vez de tomar un solo proyecto como un dato de referencia para crear sus propios costos del proyecto que están trabajando, van a tomar varios proyectos, porque pueden tener un proyecto donde las condiciones del suelo eran similares a las de ustedes, entonces vamos a tomar esos elementos para tener un marco de referencia. Pero, por ejemplo, la construcción o el material se parece al suyo, entonces van a tomar ese. Entonces, así van a tomar un modelo de costo a partir de 2 o 3 o 4 tipos de proyectos con sus propias características. Y esto nos va a permitir hacer la factorización de los costos específicos de nuestro costo. Lo importante es que no vamos a especificar la calidad de la obra, pero es importante porque la asesoría del costo y el presupuesto se alinea con el potencial tamaño y calidad de la edificación. Entonces, el cliente y sus diseñadores deben de comprender la tecnología de la construcción que hay detrás del orden de estimación de costos que estamos entregando. Es muy fácil darle a un cliente un costo estimado por la obra, parece correcto, y luego el cliente viene con algo completamente diferente. Y adivinen qué, va a costar mucho más. Y es muy cliente para el cliente y los diseñadores y decirle al gerente de costos, te equivocaste, y ya no podemos hacer nada. Entonces, ustedes hay que decirle, nosotros diseñamos para este presupuesto.
Entonces, lo que debe de entender el cliente es cómo es un buen diseño. Una de las capacidades de un gerente de costo es saber cómo se construye un edificio. Entonces, tenemos también saber cómo se ve un buen diseño, no solamente los costos del mismo, cómo debe ser una escuela, un hospital. Tenemos que saber qué es un buen diseño en cuanto a espacio por paciente o espacio por persona. Y también el gerente de costo también tiene que conocer sobre los diseños, las normas industriales sobre el diseño. Entonces, cuando ustedes hacen el, el costo, ustedes tienen que saber si el estándar está aceptado nacionalmente. Uno de los enfoques aquí es que empezamos a utilizar las cantidades unitarias por elementos donde haya un diseño indicativo. Eso ya lo hemos visto sobre cantidades unidades por elementos. Y a través de este enfoque, podemos empezar a tomar en cuenta un diseño básico y parámetros de calidad. Entonces, si recuerden del ejemplo, si ustedes están midiendo o tienen una idea del edificio, tienen un plan, va a ser de 3 pisos o de 2 o 350 metros. Entonces, sabemos básicamente cuál es el área. Entonces, como gerente de costos, empezamos a tomar en cuenta la calidad de los materiales, porque eso lo tenemos que reflejar correctamente. También tenemos que tomar en cuenta las elevaciones para cumplir con los requerimientos de planeamiento. Y también la fachada, por ejemplo, si vamos a tener, por ejemplo, en las residencias tiene que ser 40% de la fachada con cristales. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo estamos trabajando con cantidades unitarias por elementos? Estamos dando un nivel razonable de detalles para informar a los clientes por qué la estimación de los costos totales es la que es. Entonces, si tengo 50 libras, por ejemplo, yo le digo, este es el costo y esto es lo que vas a gastar. Yo siempre he llegado al punto en mi carrera que le digo al cliente que el edificio va a costar un sol, por ejemplo, ¿no? Y me van a mirar. Bueno, yo tengo que explicarle como gerente de costo, esta es la respuesta correcta. Parece estrecho, pero tenemos que tener, parece un costo elevado, pero tenemos que tener diferentes asignaciones y provisiones para que el cliente sepa qué es lo que puede permitirse y en qué puede gastar. Entonces, también los datos de referencia, esta información nos va a ayudar a tener todo esto, los términos básicos y las principales de equipamiento. En términos de cómo medimos, si recuerdan de las capacitaciones interiores, empezamos con la medición de la superficie por metro cuadrado, también por área funcional, por superficie, perdón. ¿Se acuerdan los códigos de práctica de medición internacionales que habíamos mencionado? El IPMS no existe para hospitales, por ejemplo, o vamos a hacerlo a través de unidad funcional o, como lo acabo de mencionar, a través de estimaciones por elementos, donde vamos a medir los elementos por cantidades. Y ahora quisiera mencionar las diferencias en cómo medimos esto a este nivel. Este elemento o unidad de cantidad lo vamos a hacer de manera más holística. Este es mi diseño. No es que yo quiero ser un arquitecto, es solamente un ejemplo. Entonces acá pueden ver que la fachada de este edificio es 20 metros por 6. Entonces tenemos la fachada de 140 metros cuadrados y si recuerdan en este punto estamos midiendo a lo largo de las ventanas. Entonces esta medida nos va a dar un presupuesto con todas las aberturas que necesitamos revisar en el momento de planificación de costos. Acá también tenemos que medir los cristales. Tenemos una ventana de 3 metros por 2
Entonces acá tenemos 24 metros cuadrados de cristales. Entonces, volviendo a lo que mencioné anteriormente, cuando acá tenemos nosotros como gerentes de control, vamos a ver la calidad, tenemos que explicar los materiales, se va a utilizar ladrillo, vidrio, cristal. Le vamos a explicar al cliente toda esta fachada desde 140 metros cuadrados, pero 24 metros cuadrados van a ser de cristales, va a ser un, no sé, 40%, 30%. Entonces, todo esto también va a variar del tipo de vidrio o cristal que vamos a utilizar. Por ejemplo, si es una parte de una área fría, van a necesitar cristales más gruesos o con un tipo de marco que sea de plástico, de madera, de aluminio. Entonces, también tienen que incluir el tipo de materiales a utilizar, no solamente en el cristal, sino también en el marco. Entonces, este es un poco los retos y desafíos de orden de estimación de costos. Este es un enfoque que yo he utilizado y una serie también de gerentes de costos a lo largo de los años. Y lo que hacemos es dividimos nuestros costos, datos de referencia de costos y los principales, o sea, los básicos y los principales. Entonces, todos los costos para construir el esqueleto del edificio y también los elementos individuales para proveer los servicios al edificio. Y los costos de equipamiento son los costos asociados con el equipamiento de cada espacio. Por ejemplo, para las áreas de recepción, para las áreas de circulación. Y al hacer esto, he encontrado a lo largo de los años que esto nos permite, por ejemplo, nos permite diferenciar un gran espacio con sus divisiones internas. Yo he visto que esto me permite enseñarle a los clientes cómo el costo básico va a variar debido a las condiciones del sitio. Y esto también va a afectar, por ejemplo, va a variar debido a las condiciones del sitio, los servicios existentes, los requerimientos de planificación y otros. Pero además de eso, como vamos a hacer esta división, esto me permite demostrar a los clientes los requerimientos de equipamiento. Por ejemplo, si es estándar, si estoy construyendo en la misma ciudad, al mismo tiempo, puedo demostrar al cliente que voy a utilizar una estructura estándar. Entonces ahí también puedo demostrar que quizá la caja principal o el elemento, el costo básico es más grande, pero el equipamiento va a ser estándar. Yo siempre he trabajado con los clientes y con los diseñadores para poder demostrarles esto, pero también ofrecer la oportunidad de disponer un cálculo detallado de los costos de equipamiento, porque tenemos presupuestos para compararlos, especialmente en cuanto al equipamiento. Por ejemplo, tenemos este equipamiento para estos metros cuadrados, por ejemplo. Entonces, en esta asesoría inicial, tienen que dar la posibilidad de ver lo que está detrás de los costos. Y explicándolo de otra manera, cuando vemos los costos, en vez de sentarnos y pensar, esto está dentro del presupuesto, lo que tenemos que pensar es qué estoy recibiendo por ese dinero. ¿Estoy recibiendo lo que esperaba recibir? Por ejemplo, estoy recibiendo nivel de especificación que no necesito, o si es bajo, eso es cuando es alto, pero si es bajo el presupuesto, digo, voy a recibir un estándar que no espero, mucho más bajo en cuanto a calidad. Entonces, este enfoque de costos básicos principales y de equipamiento es para diferentes áreas del edificio y nos permite hacer un modelo de costos.
Y en esta factibilidad de la etapa 1 del RIBA, esto es un reto, porque yo he discutido mucho con colegas, porque según mi punto de vista, cuando estamos viendo un proyecto, las opciones de estudio, y lo voy a explicar más adelante, yo creo que antes de recibir demasiados detalles del diseño, cuando vemos el esquema de manera holística, como cómo se va a ver al final, tenemos que tener ciertos puntos. Y les voy a hablar de una situación real. Teníamos un gobierno local, una autoridad en Londres, que estaba buscando un esquema residencial. Tenían diferentes edificios. La primera es la que se llamaba tres tipos de propiedad mixta, es decir, diferentes departamentos con diferentes propietarios. Eso es lo que llamamos en el Reino Unido como propiedad pública. Entonces, esta es una autoridad local que va a ser propietaria de las residencias y las va a alquilar. Y parte va a ser de propiedad de la autoridad local y parte va a ser propiedad de las personas que alquilan y otra parte va a ser completamente privada. Entonces, eso es lo que llamamos propiedad mixta. Pero también esto incluía 3 tamaños de departamento. Una para la propiedad pública o los departamentos públicos, 1 o 2, 3, y también para la parte mixta y para la parte privada. Entonces, al inicio de los diseños nos pidieron nuestra opinión de costos sobre las diferentes configuraciones del edificio. Cada una tenía diferentes combinaciones y también divisiones entre 1, 2 o 3 departamentos. Entonces, en general, para cada opción existen 9 costos potenciales, porque eran 3 tipos de vivienda y 3 tamaños de departamento. Entonces existen 9 costos potenciales a considerar. Y también teníamos que pensar que nosotros habíamos recibido esto de un gerente de costos anterior. Entonces, yo creo que no fue la correcta, pero bueno, esto se trata de poner los costos para 9 condiciones diferentes. Una para la propiedad de un solo dormitorio, privada, mixta. Entonces, este es el tipo de nivel que necesitamos que nosotros analizar. Y muchos de los proyectos se equivocan porque la estimación temprana de los costos no se consideró adecuadamente. No se dedicó tiempo para buscar la respuesta y por lo tanto el presupuesto inicial fue irreal. Entonces, una de las universidades top del mundo, de un profesor de esta universidad, estuvimos conversando sobre por qué no funcionó un trabajo financieramente la conclusión fue porque la estimación inicial fue equivocada. Entonces, muchas personas en la parte de factibilidad quisieron gastar muy poco tiempo, muy poco dinero y esto llevó a una estimación equivocada. Entonces tenemos que enfocarnos, tomar el tiempo necesario, discutir sobre los riesgos, discutir sobre los costos estimados. Estos son algunos de los retos típicos de este tipo de estimación. Así que yo les recomiendo que cuando tengan estas fases en tramas de estimación de costos, pidan la mayor cantidad de detalles para entender qué está impulsando la estimación de costos que ellos les están presentando. Ahora vayamos a la planificación de costos.
Entonces, ¿cuál es el propósito de la planificación de costos? El propósito es asegurar que los contratantes o clientes reciban calidad por precio y que los contratantes o diseñadores sepan los costos e implicancias de sus propósitos y, y que puedan establecerse presupuestos para los proyectos de construcción o soluciones integradas o proyectos civiles y que se les recomiende a los diseñadores sobre lo que se les permitirá desarrollar en sus diseños, que sean prácticos, balanceados dentro del presupuesto. Entonces, es importante que los diseñadores y que el cliente, que el diseño que están haciendo esté dentro del presupuesto, porque tenemos que diseñar con un presupuesto y construir con un presupuesto, pero todos tenemos que entenderlo. El objetivo de la planificación de costos es asegurar que los costos, para comprobar que los costos, antes de que se puedan tomar decisiones sobre el diseño de una construcción, den las soluciones, porque nosotros tenemos que reflejar los costos en el papel en vez de buscar que aumenten. Entonces, tenemos que identificar los diferentes problemas, las variaciones de costos, las acciones y determinar las implicancias de los costos de cada curso y proveer una imagen completa económica de todo el proyecto. Parte de este proceso de planificación de costos es que el gerente de costos y los gerentes de proyecto siempre deben de cuestionarse si una partida específica de costos es realmente necesaria. Vamos a hablar sobre esto más adelante, pero cuando vemos cualquier diseño, tenemos que pensar, ¿es la calidad apropiada para el edificio que queremos? Pero también tenemos que buscar un balance entre los costos capitales y los costos a largo plazo, porque cuesta más hacer funcionar un edificio y su mantenimiento. Muchos edificios han fracasado técnicamente como edificio porque nosotros abaratamos los costos de diseño en construcción porque luego les costó demasiado su operación y mantenimiento. Uno de los legados para el plan de reconstrucción, especialmente en las escuelas y hospitales, porque estos son edificios que se van a ocupar, que en 50, 20, 30 años queremos decir, sí, construimos el hospital o el edificio correcto, pero fue de la calidad correcta, es decir, que tiene un buen valor, que no es extremadamente caro de mantener, porque sería una pesadilla si en 20 o 30 o 50 años veamos un edificio que se está destruyendo porque no fue mantenido adecuadamente en primer lugar. Entonces, ¿qué es un plan de costos? Como dije, es un desglose, es una expansión del presupuesto y lo que hacemos es pasamos de la evaluación por metro cuadrado a un desglose por elementos. Y por lo general el gerente de costos prepara los planes de costos y da un estimado de lo que serían los costos reales de ejecución. Es una herramienta de gestión de costos porque estamos utilizando los planes de costos para comunicarlos con los clientes y con los diseñadores sobre hacia dónde van a ir los costos. Los planes de costo pueden ser únicamente costos de construcción, pero hay esta nueva tendencia para cubrir los costos totales del proyecto, sino también no solo los del contratista o del cliente, subcontratista, sino costos de diseño, costos de entrega cuando se van a entregar al cliente. También los planes de costo evolucionan a través de la vida del proyecto porque a medida que se va teniendo más detalle y precisión. Entonces, es importante para ustedes cuando miren las estimaciones de costos de los contratistas, tener en cuenta esto. Por ejemplo, todos los diseños ya se hicieron. El contratista les dice, ok, este es el alcance, este es por lo que me estás pagando.
yo digo, para mí ese no es un desglose apropiado. ¿Por qué? Porque mayor detalle es, mientras más detalle tengamos en esta estimación de costos en el diseño, va a ser más exacto. También los planes de costos son una herramienta de comunicación previa al contrato, porque así los contratantes y diseñadores saben su estimación de costos. Y el plan de costos por elementos es un producto del proceso de planificación de costos, porque incluye la verificación del diseño y su comparación con el presupuesto o límites de costos, porque así podemos ver que se mantengan dentro de lo estimado. Y las partidas medidas de un plan de costos deberían definir precisamente en palabras y cantidades lo que está incluido en los planos y en las especificaciones. Entonces, el objetivo, como recuerdan, es asegurar que los clientes reciban calidad por precio y también siempre que se haga de la manera y el tiempo adecuado. Utilizamos el plan de costos como una herramienta, como lo dijimos, para conversar con los diseñadores, porque si nosotros no manejamos los gastos y no estamos, por ejemplo, contentos con los costos, entonces la entrega del producto tampoco va a ser, y eso va a afectar también el tiempo. Como dije antes, muchas veces las personas se asustan y dicen, oh, estamos sobre el presupuesto, cortemos costos. Y eso nos da como resultado edificios de baja calidad. A través de planificación de costos, tenemos que asegurarnos de que estamos dentro de los gastos, se mantienen dentro del límite de costos aprobados por el cliente y utilizamos esto también para proporcionar información sólida de los costos para que el cliente pueda tomar decisiones informadas. Ahora voy a hablar un poco sobre medición de costos para la medición y costos de planificación. Los niveles de medición en un plan de costos reconoce el nivel de detalle del diseño. Habíamos dicho que podía ser por metro cuadrado, por área y también por elemento. Pero en este caso estamos hablando de medición de subcomponentes, donde hay mayor detalle que un costo en la estimación del costo. Como dijimos, en la medición, su labor es que el nivel de detalle es que midan el diseño significativo del costo con el nivel de detalle requerido. Y si ustedes, nosotros tenemos la lista de lo que vamos a comprar, pero queremos también tener en precisión las palabras y cantidades de lo que figura en los planos. Entonces, por ejemplo, damos el precio a los cimientos, nos aseguramos que la calidad del concreto sea la mejor, que utilizamos el concreto de acuerdo a la clasificación. Nosotros utilizamos la clasificación C en el Reino Unido, pero el gerente de costos no solo habla de costos, sino la calidad. Y tenemos que también resaltar si hay alguna falta de calidad o nosotros lo que hacemos en el Reino Unido normalmente es que detenemos, por ejemplo, incluso la cantera, porque estamos construyendo una estimación, vamos a incluso enviar una notificación a través de Aconex sobre la calidad, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que cubrir todos los trabajos que se van a realizar. Entonces, como mencionó antes, es importante que el gerente de costos entienda lo que se va a construir, cómo se va a construir, porque eso tiene que ser, así se hace la estimación de ese costo, porque para un cimiento tienen que entender que se va a hacer una excavación, que hay un material, que hay un proceso de compactación en el fondo de la excavación, algún tipo de refuerzo, después se va a tener que soporte de tierras,
el contratante tiene que hacer paredes de refuerzo. O sea, todos estos elementos tienen que estar factorizados dentro de nuestra planificación de costos. Como dije, entonces acá tenemos un detalle mayor. Entonces, esto es lo que, otro ejemplo. Lo habíamos visto con el cálculo por unidad. Acá tenemos de nuevo la fachada, pero ahora estamos deduciendo las áreas de las ventanas. Entonces ahora estamos poniendo por ítems, por los costos. Entonces, entonces lo que vamos a hacer es ir a más detalle. Entonces ahora vamos a reconsiderar esta nueva forma y la vamos a comparar con nuestra estimación inicial. Es decir, como decir menos y esto va a costar. Tenemos, por ejemplo, dos costos diferentes. Primero, si al hacer este tipo de análisis su estimación es más alta, quiere decir que su estimación inicial fue equivocada o quizá el arquitecto ha hecho algunas especificaciones sobre calidad mejor. Entonces ahí tienen que interrogarse y por qué se ha excedido el presupuesto. Y esto se hace en cada fase del diseño y en cada elemento para asegurarse de lo que está en el diseño está incluido dentro del presupuesto. Y al mismo tiempo dicen, ok, ¿por qué tenemos acá costos más altos? ¿Realmente el cliente lo necesita? Los arquitectos en el Reino Unido y seguro que en todo el mundo les gusta tener muchas acabados muy lujosos y esto cuesta mucho dinero. Y cuando trabajamos con escuelas y hospitales, queremos asegurarnos más en gastar bien el dinero dentro del edificio que fuera del edificio. Este es otro tipo de criterio para valor por dinero. Y porque muchas veces por gastar demasiado en lo externo, terminamos reduciendo la calidad de lo interno. Entonces, para la medición, muchas veces medimos todos los puntos blancos del diseño. Es decir, que tenemos que darle costo a todo lo que se sabe que va a ser necesario, aunque no se haya diseñado hasta la fecha. Recuerden que al inicio el diseño va a ser a nivel muy amplio, muy general, pero tenemos que incluir todo y reflejarlo en nuestros costos. Y los directores de costos deberían incluir precios en sus planes de costos, elaborados a partir de principios fundamentales, con un cálculo claro y reflejar lo que se ha diseñado. Muchas veces los gerentes de costos utilizan simplemente datos de referencia de otros proyectos. Y eso está bien, porque eso nos refleja un diseño típico, pero no es el mismo diseño o especificación o calidad que ustedes ahora necesitan. Puede ser también necesario hacer una prueba de mercado de algunos de los precios, especialmente en algunos precios claves del subcontratista para comprobar la exactitud del plan de costos. Y también deben tener en cuenta el costo adecuado de los trabajos específicos del proyecto. Estas son, por ejemplo, el costo por metro cuadrado puede darles un costo aproximado en ese momento. Entonces, una vez que hemos creado ese costo, vamos a ir a la elaboración de informes. Y parte de la elaboración de informes incluye el benchmarking o datos de referencia. ¿Qué es benchmarking o datos de referencia? Una vez que hemos establecido ese costo, tenemos que informar y tenemos que demostrar al cliente, al empleador, que nuestra estimación está dentro de un rango que se espera. Los datos de referencia o benchmarking, no todos cubren esto. Normalmente incluye la comparación de costos generales de varios proyectos a nivel de elementos también.
y compararlos con otros proyectos que ya se han construido, sobre todo a la hora de establecer el presupuesto inicial del proyecto. Pero recuerden, cuando hacen comparación de costos, no, a menos que los costos se hayan medido y valorado de forma equivalente, cualquier comparación puede ser equivocada. Por eso es que tenemos que utilizar las NRM1, volumen 1, porque esto nos da las reglas para la medición y benchmarking o datos de referencia. Entonces, ¿cuál es el reto del benchmarking? Tenemos que considerar, por ejemplo, ¿estamos comparando los costos de construcción con costos de construcción o con costos totales del proyecto? Tenemos que preguntarnos también, yo a menudo les digo a mis clientes, todos los proyectos tienen cosas diferentes. Cada proyecto puede tener algunos costos que es diferente de otros y el nivel de estos puede ser bastante diferente. Por ejemplo, yo trabajé en un proyecto de una escuela donde estos niveles nos estaban añadiendo 40% más en los costos de construcción estimados de lo que sería un costo típico para una edificación, en este caso en una universidad. ¿Qué era lo que llevaba eso? Diferentes requisitos de ingeniería que los solicitaban la universidad. Entonces, cuando comparamos los costos, tenemos que preguntarnos cuáles son los parámetros claves no relacionados con el costo de cada proyecto. Y estos podrían incluir tamaño total, altura del suelo al techo, proporción entre paredes y suelo, parámetros de diseño, circulación, tecnología de construcción utilizada, normas de calidad. Bueno, muchas veces las personas dicen, bueno, este edificio fue mucho más barato de lo que yo hice, pero ahí vamos a encontrar que no es del mismo tamaño, no tiene la misma calidad, las habitaciones son más pequeñas y así una lista interminable. También tenemos que considerar al hacer el benchmarking de los costos o comparación de costos, si el cliente es el mismo. Algunos de mis clientes tienen ya un estándar diseño y estos diseños estándares no son reconocidos nacionalmente porque son de estándares más altos. También tenemos que tomar en cuenta si se han ajustado los datos de costos históricos en función del tiempo y la ubicación, cómo han cambiado las normas de diseño con el tiempo. Por ejemplo, si ustedes están comparando sus costos con un edificio más antiguo, también va a haber diferencias de costos. También existe alguna norma de diseño o que si en el caso de un proyecto, si hay especificaciones, que esto nos hace más difícil de comparar. Y esto a veces es todo un reto, porque no se trata de decir que es caro porque es caro, sino es caro porque aquí hay cosas diferentes de su proyecto en comparación con otro o X proyecto que estamos comparando. Entonces, benchmarking o la comparación de datos puede ser tanto un arte como una ciencia. Como dije, he trabajado con muchos gerentes de proyectos que me dicen algo va a costar 22 millones de soles y cuando les pregunto por qué, no me pueden decir por qué. Entonces, yo les digo, ¿hay una respuesta? No pueden responder. Yo digo, personalmente, 51% de los servicios de gerentes de costos es explicar la historia, sino dar simplemente una cifra, sino explicar la historia. Eso es lo que cualquier cliente espera, valor por dinero. Y utilizamos el benchmarking para probar lo que estamos haciendo. Puede ser muy retador para un gerente de costos porque normalmente los clientes no aceptan. Entonces tenemos que pensar claramente en la presentación y en la explicación de nuestra historia. He visto muchos clientes que piensan que su edificio se puede
construir por menos. Me dice, no, mi amigo lo puede hacer por menos. Pero entonces ahí está su trabajo de explicar por qué ese es el costo, por qué no es factible. También vemos a muchos clientes que un problema común es que los clientes presupuesten objetivos de construcción solo para los costos de construcción, pero ¿de dónde sacaron esto? Entonces uno tiene que hacer esta diferenciación entre los costos de construcción y los costos totales de proyecto. Históricamente hemos estado muy centrados en los costos de construcción con poca valoración a los otros costos en los que el cliente pueda incurrir. Pero veamos esto con más detalle. Quizá recuerden esto de las capacitaciones anteriores. Este es el desglose estándar conforme lo establece la norma NRM1 para un plan de costos. Y veamos los costos totales del proyecto en la siguiente diapositiva. Este es un ejercicio simple. Yo normalmente si tuviéramos tiempo, les daría tiempo para que ustedes nos den su respuesta, pero este es un trabajo que me gusta hacerlo. Entonces, para cada sol que gastamos en los costos de subcontratación, tenemos que factorizar sus, disculpen los porcentajes que voy a poner, que estos porcentajes son en base al Reino Unido. Entonces vamos a ver las ganancias de los subcontratistas. Pero bueno, piensen en su equivalente en el Perú. Entonces, por cada sol que gastamos, para el tiempo que tenemos la estimación de costos de obras, vamos a tener ahí sus honorarios y sus costos. Entonces, un sol se va a convertir en un sol 20. Pero también hay otros gastos o tarifas, como por ejemplo, en el Reino Unido, el presupuesto para el diseño es 20% y otros costos de desarrollo 5%. Entonces, por cada sol que estimamos, después de pagar al contratista, después de pagar al diseño, tenemos ya 1,45, ¿sí? Pero yo lo he hecho con los costos del Reino Unido, pero ustedes pueden utilizar del Perú. Después tenemos que añadir riesgo inflación y ahí ya tenemos 1,60 soles. Luego en el Reino Unido tenemos de impuestos 20%. Entonces de repente, por cada sol que gastamos en un paquete, vamos a gastar en realmente 1,80 soles. Entonces, muchos de los datos típicos de referencia basados están solo en costos de construcción, es decir, 1,20. Pero se deja de lado los otros costos. Pero miren, todos estos costos que estoy mencionando, ¿no? Entonces, en simples palabras, en este ejemplo, de ir 1,20 a 1,80 es 50% más del proyecto. Entonces, eso es por lo que yo les pido a los gerentes de proyectos ver todos los costos del proyecto, no solo de las obras, porque cada uno de estos costos de no construcción van a aumentar el presupuesto. Y entonces, algunas veces, entonces, si lo hacemos esto y bien vemos cada uno de los costos y si no tomamos los otros costos de no construcción, realmente nos perdemos toda esta parte. Y esto es lo que ahora me gusta, esto es lo que hacemos nosotros para la información de costos, porque esto es muy útil para nuestra información sobre todos los costos que no están relacionados con la construcción, porque muchas veces muchos costos de no construcción son equivocados. Y esto lo que se hace es, muchas veces como estos costos son tan altos, se quieren reducirlos de la construcción y esta a veces es una misión imposible. Revisión y reporte del diseño resultante. Ok. Como mencioné, el reporte lo que hace es
revisa el diseño resultante y concilia su costo con el presupuesto y es el gerente de costos responsable. En el mundo en el que ustedes operan, ustedes tienen un diseño temprano, presupuestos iniciales, y se espera que el contratista les informe cómo pueden cambiar los presupuestos. Pero en el mundo en el que nosotros trabajamos, nosotros gestionamos el proceso. Nosotros hacemos la comparación de nuestra estimación con el presupuesto. Y es importante hacer esto, hacerlo en tiempo real, porque así se pueden tomar decisiones informadas. Y si recuerdan de otras capacitaciones, las NRM solo recomiendan 3 planes de costos formales en las fases 2, 3 y 4 del RIVA. Es decir, 3 tipos de información de costos. Una entre cada una de estas fases. Entonces, nosotros tenemos que encontrar cuál es la mejor para comunicarnos con el cliente y con el equipo de diseño a medida que va avanzando el diseño. En Glitz utilizamos un sistema que llamamos un rastreador de costos para mantener informado al cliente y al equipo de diseño. Y vamos a mostrar cómo funciona esto. Este rastreador de costos es un formato que va a cambiar de acuerdo al proyecto y de acuerdo a lo que quiere el cliente. Pero lo que tratamos de hacer es capturar cualquier cosa que esté cambiando cada 2 semanas. Y primero, y siempre se lo decimos al cliente, le vamos a decir, esto es lo que vamos a informar, estas son las consecuencias de su decisión, esta es la consecuencia del cambio en su diseño, esto es lo que vamos a informar. Y lo que hacemos es, no solamente hacemos una lista, sino que también tratamos de mostrar la historia. Rastreamos los tipos de cambios. Acá hay una lista simple. Por ejemplo, si el cliente ha hecho un cambio o ha habido un desarrollo del diseño y ha aumentado el costo. Si hay un error en el diseño y hay que rehacerlo. Puede ser que en la etapa temprana del diseño estábamos dando un cimiento excelente dentro del presupuesto y de acá estamos 4 meses más tarde y el ingeniero está completamente rediseñando y el costo se ha duplicado. Bueno, sí, yo he tenido que hacer eso y reportar eso. El día que empezábamos en el sitio, no se podía empezar porque los pilares no eran lo suficientes. Entonces el ingeniero estructural dijo, no podemos trabajar. El suelo no es el adecuado, tiene ciertas depresiones. Entonces, también buscamos consentimiento y aprobación legal. Por ejemplo, cambios del ocupante, si fuera aplicable, cambios y cualquier otro cambio. Y lo que hace el rastreador de costos es dar asesoramiento sobre los costos a 3 niveles. A presupuesto de alto nivel, es decir, vemos si hay, por ejemplo, un cambio de 15,000 millones de soles o 15,000 solos o de acuerdo al presupuesto o un costo acordado determinado con el cliente. Nosotros tenemos un rastreador de costos para cada una de las disciplinas. Por ejemplo, esto es el costo por la arquitectura, este es el costo para servicios de ingeniería, estos son los costos para servicios estructurales. Entonces, les voy a mencionar acá 2 formas muy simples de rastreador de costos. En este rastreador de costo, aquí están los ítems en la columna principal. Acá tenemos la lista de tipos de cambios, el costo estimado, individual y total. En este recuadro es el desglose de acuerdo a los diferentes edificios conforme quería el cliente la información. Tenemos el estatus del costo, si es de alto nivel, un presupuesto de alto nivel, A, B, C, D, como pueden haber la nomenclatura o incluso no financieros. Entonces, es importante que reportemos no solo los cambios de costos, sino también
o cualquier otro tipo de cambio. Y después tenemos una parte para comentarios del equipo. Este es otro formato, pero siempre rastreador de costos. Estamos acá en la estimación de costos que cambian. Este es un resumen, ¿no? Entonces, acá teníamos los costos estimados, pero también tenemos previsión para riesgos. La previsión para riesgos es 136,000 soles y el costo estimado de cambios es 123,000. Entonces, podemos absorber el riesgo dentro de la provisión para riesgos. Entonces, en este caso estamos dentro del costo estimado y, por lo tanto, dentro del presupuesto. Entonces, son dos ejemplos muy rápidos. Estos son formas de presentar los costos de preconstrucción. Y cada vez que emitimos un plan de costos, tenemos que emitir también una conciliación del plan de costos. Tenemos que mostrar dónde ha cambiado, por qué ha cambiado. E incluso si algo no ha cambiado en su totalidad, puede ser, por ejemplo, los cimientos, pero tenemos que poner más dinero en los servicios, tenemos que hacer un movimiento de tierra. Entonces, el rastreador de costos, que es parte del proceso de planificación de costos, es una forma muy útil de comunicar las conciliaciones actuales sobre los cambios en nuestra estimación de costos y también si estamos o no dentro del presupuesto. He tenido un par de trabajos donde hemos tenido los rastreadores de costos funcionando muy, muy bien e incluso hemos tenido que detener el trabajo y decir, no, esto está saliéndose del presupuesto, tenemos que revisarlo para volver a la ruta correcta. Entonces, los rastreadores de costos proporcionan una útil conciliación permanente de la evaluación de los costos y también permiten tener esta alerta temprana si estamos o no dentro del presupuesto. Entonces, se trata de predecir y mitigar los excesos de presupuesto durante las etapas de diseño de un proyecto. No se trata solamente de informar. No se trata solo de informar con precisión lo que el cliente no puede pagar por el diseño. Entonces, gestión del valor e ingeniería de valor. A veces nosotros confundimos estos términos. La gestión del valor es un proceso más amplio para explorar cómo se puede generar valor para un proyecto a nivel estratégico, ayudando a desarrollar el resumen correcto del proyecto. Entonces, antes de diseñar algo, tenemos que sentarnos y pensar, ¿qué necesita el proyecto? ¿Cómo tiene que ser? Y la gestión del valor, si se usa eficazmente, puede reducir el plazo de diseño y construcción, porque el cliente va a estar más enfocado en los requisitos prioritarios. El equipo, perdón, va a estar más enfocado en los equipos prioritarios. Y se aliente a los clientes y a sus equipos buscar una serie de opciones antes de comprometer los recursos y el costo de la ruta elegida. Entonces, yo estaba pensando cómo iba a explicar eso. Acá hay un escenario. El cliente ocupa una oficina antigua y necesita más espacio. Al mismo tiempo, quiere reformar su espacio aburrido de oficina actual. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son sus opciones? Una opción sería, si el espacio lo permite, construir otro bloque al lado y remodelar el existente. Ok. O también puede ser ampliar hacia arriba o hacia el lado y remodelar el espacio existente. O puedo demolir ese edificio y reconstruir uno nuevo. O comprar otro terreno y construir una nueva oficina en otro lugar y mudarme ahí. O quiero realmente ser propietario porque de repente puedo alquilar una nueva oficina ya construida y así ya no me tengo que ocupar en el mantenimiento y funcionamiento del edificio.
O puede ser que alguien ya construyó una oficina no muy lejos de donde yo vivo, con la calidad y el tamaño que deseo, y entonces voy y la compro. Entonces, hay 6 opciones diferentes y esto es parte de del estudio de las diferentes opciones. Y lo que es, entonces acá no estamos viendo costos de construcción, sino los aspectos prácticos de estas opciones. Por ejemplo, demuelen la oficina donde van a trabajar mientras tanto. Van a tener que alquilar una oficina y ese costo hay que incluirlo. Muchas veces los clientes dicen, yo necesito remodelar el edificio. Y yo lo primero que les digo, tú eres el propietario o tú simplemente alquilas. Esto también va a limitar tus opciones. Dentro del valor, dentro de la gestión dentro de la ingeniería de valor, lo que es en realidad es un enfoque sistemático y organizado para proporcionar las funciones necesarias en un proyecto y promueve la sustitución de materiales y métodos por alternativas menos costosas sin sacrificar la funcionalidad. Y una de las definiciones de ingeniería de valor es que trata de entregar el mismo proyecto por menos dinero u obtener más por el mismo dinero. La ingeniería de valor forma parte de la gestión del valor, pero está más enfocada en aspectos más específicos. Por ejemplo, en el caso de las residencias que le mencionaba, de las residencias, la gestión del valor era tener habitaciones más grandes y el valor de la ingeniería era cuál es el costo de esa ampliación. Y la ingeniería de valor es algo que va más allá de la construcción y lo vamos a ver y tiene un gran impacto al inicio de lo que hacemos, es decir, en la implementación de los costos. Podemos tener, podemos también tener, se puede identificar la ingeniería de valor en talleres específicos, pero no debe perderse la oportunidad de cuestionar continuamente el diseño. También se tiene que registrar y gestionar. Y también las ingenierías de valor pueden necesitar la aprobación del cliente. Esto es el impacto o costo de cambio que costa más al inicio, pero mientras más avanzamos, si lo hacemos en etapas tardías, vamos a ver que el costo de cambio va a ser mayor. Ahora el resumen. Entonces, queremos, la clave para que un proyecto tenga éxito desde el punto de vista financiero es establecer el presupuesto adecuado desde el principio, no demasiado alto, pero tampoco muy bajo. Entonces, tenemos que siempre estar mirando el lado financiero. Yo les aconsejo siempre tener en cuenta todos los costos del proyecto y no solo los de la construcción. También a través de las etapas de estimación y planificación de costos es importante que el cliente y su equipo de diseño estén totalmente conscientes de hacia dónde van los costos de ejecuciones finales y los gerentes de costos deben de apoyar al cliente y a los diseñadores para ayudarles a seguir el presupuesto y el plan de costos y los rastreadores de costos son importantes herramientas para comunicar. Acá les doy algunos links sobre las estándares NRM1. Está en inglés, pero vamos a poder traducirlos al español. Y también tengo la guía de benchmarking que está en Google. Eso es todo de la capacitación y los resultados de este aprendizaje es que ustedes ahora podrían ser capaces de describir con más detalle una estimación de costos y plan de costos por elementos, describir cómo medimos y valoramos cada uno, empezar a calcular los costos de construcción y subcontratación, describir los costos totales de la construcción, que es bastante importante,
entender algunas de las complicaciones